Bueno, cuando ustedes escuchan esta grata música es porque tenemos la visita del Hospital de la Florida. Exactamente, queridas amigas. Yo pensé que iban a venir hoy día, pero me dice, pero seguiría jueves, obvio, jueves. Y tenemos la visita del Hospital de la Florida. Tenemos en nuestros estudios al doctor Cristóbal Nazar de la Unidad de Oftalmología del Hospital de la Florida. Y con él viene tecnóloga médica Francisca Rojas, supervisora de la Unidad de Oftalmología del Hospital de la Florida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, por nada, para nosotros es un gusto tenerlos aquí. De veras que sí. Me alivianan la pega. Doctor, esto va a ir para usted entonces. ¿Qué síntomas podemos detectar en los niños y adultos que nos puedan indicar que presentan problemas visuales? ¿Cuándo la mamá, el papá, la profesora se dan cuenta que el niño no está viendo bien? Bueno, buenos días. En el caso de los niños, vamos a separarlo esa pregunta si el paciente es niño o adulto. En el caso de los niños, primero, en el caso que el niño no fije la mirada, eso significa que los papás, por ejemplo, noten que el niño no los mira a la cara después de los 3 meses. Antes de los 3 meses eso podría estar, digamos, en un contexto de normalidad, pero de los 3 meses el niño ya debería ser capaz de fijar la mirada, identificar caras y seguir objetos. También cuando los papás noten que el niño desvía los ojos tienen que estar alineados. Pero si, por ejemplo, notan que un ojo está, digamos, desviado, eso también puede estar hablando de que el niño puede tener un estrabismo, que es bastante prevalente. También que niños pequeños, menores de 3 años, estén con lagrimeo constante, asociado a esto que les moleste mucho la luz, lo que llamamos fotofobia, y también que parpadeen de forma muy intensa. Eso también podría estar significando una patología subyacente. Y en el caso de niños un poquito más grandes, en el caso, por ejemplo, que en el colegio la profesora o el niño refiere que no ve bien, por ejemplo, la pizarra, que se tiene que sentar más adelante porque ve borroso. A veces los niños se comparan con sus compañeros y dicen que sus compañeros logran identificar o leer una letra que ellos a la misma distancia no eran capaces. Eso nos están hablando de que puede haber alguna patología en estos niños. En el caso de los adultos, de importancia es, por ejemplo, una disminución súbita de la agudeza visual. Eso significa que el paciente, la persona, tenía una determinada cantidad de visión que el paciente obviamente reconoce y sabe, se conoce a sí mismo, y de un día para otro el paciente súbitamente pierde la visión de uno o ambos ojos. También que la visión no corrige con el uso de lentes. El paciente iba al oftalmólogo, iba al consultorio, le daban los lentes, lograba ver bien con los lentes, pero ahora el paciente nota que pese al uso de los lentes no está viendo bien. También que el paciente note una visión de moscas flotantes asociado a chispazos de luz intensos y asociado también a un telón o un telón negro que cae. También importante en los adultos, por ejemplo, que vean una mancha negra en el centro grande que no les permite ver. Es como si les pusieran un dedo, digamos, al medio de su campo visual, o que vean, asociado a esto, que vean las imágenes, los contornos de las imágenes distorsionadas o torcidas o chuecas, y también en la noche que tengan deslumbramiento con las luces. Eso yo diría que son signos o síntomas que sería conveniente ir a revisar. Bien preocupante, doctor, lo que usted dice, ¿eh? O sea, es como para ponerle un poquito más de atención, porque yo creo que con la vista uno no puede hacerse el cucho y decir, no, si esto se me va a pasar, o me voy a ir a comprar una gotita, me las voy a colocar, claro, y punto. Y casi siempre son los remedios caseros, que se ponen bolsitas de té, que se ponen hielito, tantas cositas las señoras o los caballeros, y piensan que con eso se va a pasar la molestia. Y no saben que eso les puede agravar quizás y pueden después tener cosas más complicadas todavía, ¿cierto? Doctor,
o usted, Francisca, no sé para cuál de los dos, ¿desde qué edad debo realizar un chequeo preventivo? Bueno, esta pregunta también hay que separarla en paciente niño y adulto. Sí. En el caso de los niños, suponiendo que el niño no tiene ninguna sintomatología y los padres no notan ninguna alteración, es conveniente un chequeo oftalmológico y se recomienda a los 4 años. A los ¿ya? 4 años. Claro, antes de entrar al colegio, cuando son preescolares. Obviamente, si los padres antes de esto notan alguna alteración, las que conversamos anteriormente, o hay antecedentes en la familia, en los padres, por ejemplo, cataratas congénitas o estrabismo en los padres, es conveniente hacer un chequeo antes. También es importante señalar que si bien se recomienda a los 4 años el chequeo oftalmológico, antes de esto, de todas formas, el pediatra o médicos familiares en los consultorios igual realizan un chequeo oftalmológico para pesquisar algunas alteraciones que pueden haber antes presentes en los niños y derivarlo oportunamente al oftalmólogo. Pero en el caso del oftalmólogo se recomienda a los 4 años si no hay ninguna alteración. Ahora, en los adultos, es importante un dato de la Organización Mundial de la Salud que dice que el 80% de los pacientes con ceguera legal se concentran en el grupo mayor o igual a 50 años. Por lo tanto, ahí está el grupo que hay que estar haciendo chequeos y previniendo enfermedades. En el fondo ahí está la ventana de oportunidad para prevenir enfermedades que después pueden ser muchas veces causar pérdida de visión de forma irreversible. Se recomienda en los adultos un chequeo a los 40 años. De igual forma, asintomático, sin síntomas, paciente sano a los 40 años para tener un examen basal y ver si el oftalmólogo encuentra algún riesgo de que pueda tener alguna enfermedad subyacente. Evidentemente, si el paciente tiene alguna alteración antes, alguna sintomatología, que consulte antes. Y también poner hincapié en una enfermedad que se llama glaucoma, que en población latinoamericana se cree, más o menos los estudios hablan que sería entre un 3 y un 4%, o sea, bastante personas, y que hay muchos tipos de glaucoma, pero el más frecuente lamentablemente no da síntomas hasta que ya está muy avanzada la enfermedad. Es como la hipertensión. Y es una enfermedad importante porque es una de las enfermedades responsables más frecuentes de ceguera y es la causa más frecuente de ceguera irreversible. Entonces es importante chequearlo para prevenir. Y también el otro grupo que yo diría importante, los mayores de 65, para chequear que no tengan cataratas, también el glaucoma y también una enfermedad en la retina que se llama degeneración macular relacionada a la edad. Un nombre un poco complejo, pero básicamente una enfermedad que se asocia, como dice su nombre, a la edad y que va disminuyendo la visión y que se cree que se proyecta va a ser una de las enfermedades más importantes en producir discapacidad visual, dado que nuestra población está envejeciendo. Las personas cada vez viven más años y por lo tanto esta enfermedad también va a ser más prevalente. Es una enfermedad muchas veces de países más ricos. Por ejemplo, en Estados Unidos es súper importante como causa de ceguera o de discapacidad visual, y nuestro país también se perfila en ese sentido. Mire, ¿cuáles son las patologías más frecuentes relacionadas a problemas visuales y cómo podemos detectarlas? Bueno, como dijo el doctor Nazar anteriormente, las patologías más frecuentes oftalmológicas son los vicios de refracción, los que necesitan lentes, cataratas, el glaucoma, la degeneración macular relacionada a la edad, la retinopatía diabética y el estrabismo. ¿Y cómo podemos detectarla? Con el mismo, como lo dijo en la primera pregunta que le hizo al doctor Nazar, los vicios de refracción, cuando el paciente refiere tener una disminución de la agudeza visual o que le duele la cabeza, muchas veces hay algunos síntomas que indican la necesidad de lente. Las cataratas, el paciente por lo general dice, veo como una nube negra, como lo que refiere al paciente. Ya el glaucoma, la verdad es que es asintomático, la verdad. Cuando hay un glaucoma agudo, eso
el paciente llega con un dolor muy fuerte en el ojo y ahí hay que tomar la presión para saber si el paciente tiene algún glaucoma. Pero el glaucoma por lo general no se detecta sin hacer un diagnóstico con exámenes primero. La retinopatía diabética, el paciente primero debe ser diagnosticado con diabetes y tener un control de la diabetes. Si el paciente pasa mucho tiempo descompensado con su diabetes, no tiene una buena alimentación, no toma sus medicamentos como corresponde, este va a afectar a los ojos. ¿Ya? Y al afectar va a producir esta retinopatía diabética que se puede manifestar en distintas fases. Y el estrabismo, que es la desviación ocular. Pero un chiquito, no corte. Una llamada. No, doctor. ¿Para el doctor? Para el doctor. Sí, para usted. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. La consulta, lo estaba escuchando atentamente. Resulta que yo tengo lo que usted dice, ese mosquito que aparece y se va. Quiero saber si es peligroso o se va a quitar, eso se quita solo. Porque yo fui en el fondo de ojo y le dije lo mismo, el doctor me dijo que no, que eso era normal de los adultos mayores. Era una grasita que se juntaba, pero no me han dado. O sea, yo estoy yendo al consultorio y no me dicen nada. Efectivamente, ese mosquito es súper frecuente. Se produce por cambio en el fondo de la estructura del ojo. Generalmente no implica ninguna patología, pero como señalé, puede ser de gravedad cuando, además del mosquito, se produce chispazos de luz de menos de un segundo de duración o la caída de un telón. ¿Ya? En general, ver el mosquito ese se produce por un gel que se llama vítreo, que está en la parte más posterior del ojo, y la mayoría de las veces se produce efectivamente asociado al envejecimiento del ojo. Ya es un cambio estructural que tiene el ojo y la mayoría de las veces no implica nada de gravedad. ¿Ya? Solamente estar atentos se acompaña de las cosas que señalé. Eso en general no se pasa, pero uno se acostumbra y después uno lo aprende a obviar. Y solamente se va a percatar o se va a hacer consciente de ese mosquito en situaciones muy particulares y muy de vez en cuando. Y no va a implicar mayor repercusión en la visión, digamos. Ya ahí típicamente ese mosquito uno lo puede ver cuando ve fondos claros, por ejemplo paredes blancas, murallas blancas, o cuando por ejemplo uno va en el auto y mira al cielo. Todos esos medios transparentes hacen que este mosquito produzca sombra en la retina y por eso se ve como un mosquito flotando. ¿Ya? Pero en ese caso no implica mayor gravedad. Ya, eso quería saber porque estaba muy preocupada, porque el mosquito que mira hacia el lado, ¿sí? Claro, y lo sigue para todos lados, sí. Sí. Y después al ladito como una cosita media blanquita, así como... pero... No, solamente hay que consultar en el caso que se asocie a los síntomas que le había señalado con anterioridad. Ya, listo. Gracias, me quedo tranquila porque estaba muy preocupada. Qué bueno. Qué bueno. Eso, hasta luego. Venir a la radio también. Gracias, de nada. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Mire qué bien. Bueno, ¿qué recomendaciones puedo seguir para cuidar mi salud visual? Esta pregunta es súper importante porque, como señalé antes, y bueno, en general es mejor prevenir que lamentar. Exactamente. Y en el caso del ojo hay muchas patologías que lamentablemente uno puede hacer tratamiento entre comillas un poco paliativo, mejorar un poco la visión, pero muchas veces el daño ya es irreparable o irreversible, depende un poco de la enfermedad. Entonces es súper importante que hay yo siento cuando veo pacientes en el hospital una concepción que el ojo es un poco un órgano como aislado, bien aparte del organismo en el fondo, pero la verdad es que el ojo está sumamente relacionado con el resto del cuerpo y por lo tanto las enfermedades que afectan a la persona también se van a repercutir en el ojo. Por ejemplo,
hipertensión, Ya, diabetes. ¿qué tengo que hacer ahora? Recordar que la diabetes está presente casi en un 10% de nuestra población, es súper frecuente. Bueno, Y la ¿Y los retinopatía niños? diabética, que es causada por la diabetes, ya. una de las Ya. principales causas es ceguera Listo. a nivel mundial. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, Se pasó. Bueno, gracias. es sumamente importante, y lo que pueden hacer los pacientes es cuidarse la diabetes, tener un buen control de la glicemia, un buen control de la presión arterial, de los niveles de colesterol, para no llegar a casos ya más severos, donde uno ya tiene que, en el fondo, tomar medidas más de salvataje, pero siempre hay un daño basal. Muchas veces pacientes muy complejos desde el punto de vista, por ejemplo, de la retinopatía diabética, es muy difícil hacer que el paciente vuelva a ver como veía antes de tener la retinopatía diabética. También evitar el cigarro, que también no tiene una relación tan directa como la diabetes, pero también se asocia a algunas enfermedades. Y también, en caso de que tengan familiares con glaucoma, padres, hermanos con glaucoma, por tanto hacerse un chequeo desde los 40 años, porque una persona que tiene antecedentes familiares de glaucoma tiene familiares directos, no primo de segundo grado, sino que padre o hermano, tiene 10 veces más riesgo de una persona que no tiene un familiar con glaucoma de tener el glaucoma. Entonces es importante hacerse un chequeo. Revisar, ¿cierto? Una revisión. Sí, y también súper importante para todas las personas, también veo mucho en el hospital, que se dedican o trabajan, por ejemplo, carpintería o soldadura, o que golpean metal contra metal, ocupar protección ocular, o que trabajan con químicos también, porque también pueden producir daño importante a la visión. Y finalmente hay que ocupar gafas de sol, porque la exposición al sol, la radiación ultravioleta, también puede causar daño a la visión. Y finalmente, todos quienes ocupan lentes de contacto, también muy importante, no dormir con los lentes de contacto, sacárselo antes de dormir todas las noches, y no bañarse con los lentes de contacto ni en mar, en lagos, en ríos, porque se asocia, hay muchos microorganismos, gérmenes que se pegan al lente de contacto, y eso está en contacto directo con el ojo, y se pueden producir infecciones muy severas, difíciles de tratar, y con mucha repercusión y daño finalmente, y discapacidad visual. Wow, bien complicado, ¿eh? Para las personas que que usan lentes de contacto, estar sacándoselo en la noche, si va a ir a la playa, es un complejo. Bueno, ¿cuáles son las patologías oftalmológicas que se encuentran en la canasta GES? En la canasta GES se encuentran 7 patologías oftalmológicas. ¿Ya? Dentro de ellas, 6 tenemos resolutividad en el Hospital La Florida, y una hay que resolverla en extrasistema, que sería en el Hospital Salvador, que es el trauma ocular. ¿Ya? Que para todos los pacientes de todas las comunas tienen que ir al Hospital Salvador a tratarse el trauma ocular. ¿Ya? Y bueno, dentro de las otras patologías está catarata, visiorefracción mayores de 65 años, estrabismo en menores de 9 años, retinopatía diabética, retinopatía del prematuro, retinopatía diabética, y el desprendimiento de retina reumatógeno no traumático. Esas son las patologías que están en la canasta. Ya, esas son las canastas GES. Exacto. ¿Cuánto es el tiempo de espera de un paciente con catarata y visiorefracción? Ya, como nosotros somos atención secundaria, el paciente va a ir al CEFAN a realizar esta interconsulta a oftalmología al hospital. Ya. Entonces, el paciente, cuando le diagnostican como sospecha de catarata, tiene 90 días para ser, 180 días para ser diagnosticado. ¿Ya? Correcto. Y si en caso de que sea en ambos ojos, ¿ya? Y si es en un ojo, va a ser 90 días, ¿ya? Para el tratamiento, de cuando el doctor confirma que el paciente efectivamente tiene cataratas, va a tener 90 días en caso de que la agudeza visual sea menor a 0,1, o 180 días en caso de que la agudeza visual sea menor a 0,3. Ya. Eso sería. Mire, o sea, hay también su espera. Es importante que el paciente sepa desde el día que le diagnostican, digamos, la catarata o la sospecha, para que él haga el seguimiento, el paciente. Ya. Y ahí en el hospital puede preguntar en el OIRS, en el estado que está la interconsulta por estas patologías.
Bien delicada es nuestra vista y por lo tanto tenemos que cuidarla. Cuando veamos o nos sentamos con algún... yo estoy dando remedio para los callos y creo que tengo los juanetes, pero yo digo, aquella persona que lógico, que se siente mal, tiene que recurrir al médico, ¿cierto? Y en este caso al oftalmólogo, para que le haga un chequeo para que quede tranquila, como la auditora que les llamó, que ya ve que tiene ahí como un mosquito, ¿cierto? Que se le pasea en su ojito y que le dijeron que no era nada grave, pero igual como que queda eso, a lo mejor el doctor no cacha mucho y me dijo que no era grave, pero yo me sigo sintiendo igual. Es bueno entonces hacerse el chequeo, ¿cierto? Prevenir antes que lamentar. Así es. ¿Cierto? Sí. ¿Se han sentido cómodos? Así es. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí. Y poder aportar, digamos, a la comuna. Sí, yo creo que sobre todo con la vista, ¿eh? Exacto. Así que muchas gracias por estar acá. Nuestro hospital de la Florida, ¿cierto? Estuvo presente en nuestro matinal y en nuestra radio El Sol de la Florida en el 105.7 FM o www.radioelsoldelaflorida.cl. Ha sido un agrado tenerlos acá, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros